Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a empezar con el panel dirigido por los doctores José Ramiro Cortés Pon, doctor Gonzalo López Aguirre y Edgar Guadarrama Granados. Sean bienvenidos a este panel. Es un placer estar con todos ustedes. Este panel está intitulado El formar en tiempos de pandemia. Le damos la palabra al doctor José Ramiro. Adelante, doctor. Hola, buenos días a todos. Pues bienvenido a mis compañeros, el doctor Guadarrama, al doctor Ballinas. Si quieren hablar antes de que comencemos al panel. Sí, bueno, buenos días tengan todos ustedes. Es un grato gusto estar con todos ustedes nuevamente. Y bueno, bienvenido doctor Edgar Guadarrama, que es pediatra, que trabaja en el Hospital de Especialidades Pediátricas y también en el Hospital General Gilberto Gómez Maza en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El doctor José Ramiro, que ya lo conocimos anteriormente en la ponencia formación de recursos humanos en tiempos de COVID. Y el doctor Gonzalo, que por ahí vamos a ver un video sobre, él no pudo estar presente por una situación académica de la Universidad Autónoma de Chiapas, estuvo fuera de la ciudad y está en tránsito actualmente, ¿no? Pero manda un video para platicar acerca de este tema tan importante que es lo que sería el formar en tiempos de pandemia. La gran pregunta que tendríamos ahorita, con lo que ya nos adelantaba el doctor José Ramiro Cortés Pon, en unos 3 minutos, más o menos 5 minutos, que nos pueda decir el doctor Edgar Guadarrama, para empezar un poquito, cuál ha sido su experiencia, porque él es formador y ahorita nos va a platicar cómo ha entrado a esa nueva normalidad dentro de las instituciones hospitalarias. Y posteriormente esta misma pregunta para el doctor Ramiro Cortés, ¿cómo sus unidades hospitalarias han respondido ante esta nueva normalidad y cómo formar en tiempos de pandemia? Adelante, doctor Edgar. Muchísimas gracias, doctor. Y agradezco también la invitación a este panel y es un gusto de ver a tantos viejos amigos ahora reunidos a través de estos medios. Pues nos tocó una etapa difícil, sobre todo porque ante la inminencia y la amenaza que representaba la epidemia, lo primero que se buscó fue resguardar la seguridad de todos los becarios, y esto vino a, de inicio, tratar de contener la situación, suspendiendo todas las actividades, ¿no? En cada reunión y el acúmulo de personas. Esta situación vino a explotar o vino a hacer que se desarrollara de manera más pronta algo que ya se venía trabajando, pero a marchas más lentas, que fue la educación a distancia. Entonces, la epidemia hay que verla siendo resistentes, viendo de qué manera nos benefició. Y uno de ellos es de que ustedes no me van a dejar mentir, todas las plataformas para intercambio de información para educación médica a distancia han mejorado, se han desarrollado todavía más, y esto es como una pequeña herencia que nos deja la epidemia. Las estrategias generadas al inicio, al momento de la aparición de la epidemia, nos obligó a fijarnos en las áreas de oportunidad para la capacitación, tanto a distancia como en medicina de simulación. Es un tema que también está ganando auge ahorita a partir de la epidemia. Entonces pudimos de inicio practicar las técnicas, por ejemplo, para el uso adecuado del equipo de protección personal, pero no nos quedamos ahí. Esto también nos dio la oportunidad de poder hacer talleres de técnicas convencionales, como por ejemplo la reanimación cardiopulmonar o la intubación en pacientes en estado crítico, pero con la modificación de todas las medidas de protección que utilizábamos para SARS-CoV-2. Finalmente, para cerrar mi participación en este momento, quiero comentarles que esta situación nos deja en la perspectiva y nos deja en la tarea de, en primer lugar, proyectar y seguir
enfrentar todas las dificultades a las que nos hemos enfrentado. Uno, la carencia de recursos tecnológicos adecuados, sobre todo de proveedores de Internet, de adecuados equipos de computación. Dos, el seguir fomentando el uso de hace años, antes de la pandemia, tuvimos la oportunidad de incluirnos a un grupo de simulación a nivel mundial, en el cual tenemos colegas de todas las partes del mundo, y hemos desarrollado talleres de medicina de simulación, y que nos damos cuenta perfectamente bien de que la medicina de simulación es una herramienta para los tiempos actuales. Mi manera de pensar es que cada hospital debe tener un aula de medicina de simulación y ser como el gimnasio para todos los médicos que trabajamos ahí, para poder seguir desarrollando esas técnicas de manera segura. Y la tercera, el doctor López Aguirre, y en la cual me incluyo porque afortunadamente tuve la oportunidad en este semestre de participar en la formación de médicos en la Escuela de Medicina de la de Chiapas, modificar los planes curriculares de tanto de pre como de posgrado, pensando ese tipo de cosas a las cuales. Muy bien, muchas gracias, doctor Edgar Guadarrama. Doctor Ramiro Cortés. Pues bien, muchas gracias igualmente, que como comenta el doctor Guadarrama, gracias por la invitación. Pues nosotros, bueno, la experiencia que tenemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues fue muy complicado, definitivamente fue muy complicado. Tuvimos, ahora que recuerdo, hasta escalofríos me da de pensar en las situaciones tan terribles que vivimos, esa es la palabra, terribles que vivimos como hospital COVID. Tuvimos un colapso del sistema hospitalario realmente, que poco a poco fuimos subsanando, como habíamos comentado en la ponencia anterior. Comentaba de que, pues definitivamente los jóvenes tuvieron que retirarse, los internos de pregrado, los médicos residentes, se tuvieron que retirar para resguardarlos también, ¿no? Porque finalmente, como hemos comentado, aunque muchos de nuestros compañeros comentaban que los médicos de pregrado y los de posgrado son parte de la reserva profesional, así les decía, pero pues no estoy tan de acuerdo, ¿no? Porque finalmente en esos momentos de la emergencia de la pandemia, con la gran cantidad de muertos y la incertidumbre de que no había un tratamiento real, ¿no? Entonces todos teníamos de alguna manera miedo, pues los alumnos, las universidades sobre todo acudieron a retirar a sus alumnos. Todas las universidades también mandaron sus escritos de nivel central, de las universidades que tienen a sus alumnos en posgrado para también retirar a los médicos residentes. Y entonces tuvimos una interrupción completa de los procesos formativos, académicos con los alumnos, porque nos quedamos, por los que nos quedamos, porque también muchos de nuestros compañeros tuvieron que partir por sus comorbilidades, entonces nos quedamos pues prácticamente sin clases presenciales. Poco a poco comenzamos con las actividades virtuales. El doctor Guadarrama comentaba lo que es bien importante. Al menos en el hospital en donde estamos, en el 5 de mayo, el bando de ancha es pobre. Las computadoras que se trabajan ahí en el expediente electrónico tienen un acceso limitado, que no permitieron realmente continuar con una educación virtual como hubiéramos nosotros querido hacia los alumnos, ¿no? Prácticamente tuvimos una interrupción, ¿no? Solamente con algunas actividades por correo electrónico o con las plataformas gratuitas que empezamos a conocer como el Meet, el Classroom, etcétera, ¿no? Entonces, realmente tuvimos una interrupción, no tenemos simulación, las pocas actividades académicas prácticas que podíamos tener en algunas aulas que tenemos en el hospital, pues no se pudieron llevar a cabo. Entonces, poco a poco, con el retorno de los alumnos a las actividades clínicas, hemos ido retornando con esta nueva normalidad al trabajo en las aulas, a las sesiones clínicas departamentales, las sesiones incluso generales ya las retomamos, obviamente con la utilización de los equipos, ¿no? Con los cubrebocas, con los espacios bloqueados en el auditorio que tenemos ahí, pero definitivamente la normalidad que estamos teniendo ahora necesita que implementemos pues lo que aprendimos durante este periodo que hemos estado confinados, ¿no?
tenemos que incorporar, pues, sobre todo el bando de ancha en el hospital, para que podamos a partir de ahí, como creo que no sé quién me comentaba, lo de la telemedicina, ¿no? Implementarla, que no la tenemos todavía al 100%, a pesar de que tenemos algunas actividades de telemedicina, implementarlas, y tenemos que voltear hacia, como igual, como comentaba el doctor Guadarrama también, que los programas educativos ahora, desde las planeaciones didácticas, desde el modelo curricular, de la malla curricular que se realiza en las universidades, implementar ya de manera obligatoria, ¿no? Las actividades virtuales también, que aunque habíamos comentado, en medicina, en todo lo que se refiere a la formación de profesionales en la salud, no podemos dedicarle todo el tiempo a la parte virtual. Tenemos, porque tenemos que tener el face to face, el cara a cara con nuestros pacientes, como hemos comentado. Tenemos una actividad directamente humana, clínica, que pues no se puede hacer a un lado. Entonces, incorporar las nuevas tecnologías para que la virtualidad también forme parte de los programas futuros sería el gran reto, pero que quede de manera establecida en los modelos curriculares, ¿no? Desde su experiencia ante esta situación, sería, muchas gracias por la primera pregunta que nos compartieron con sus excelentes respuestas. Dentro de esta formación en tiempos de COVID, ¿cómo han visto si hay resistencia al cambio? ¿Qué nos platicarían de la resistencia al cambio y de los retos hacia el futuro? O sea, esta resistencia al cambio ha sido nada más de infraestructura o también tiene que ver en la cuestión conductual de los profesionales que están formando a los estudiantes, pero también esta resistencia al cambio de los estudiantes, ¿no? Que creo y cómo motivar a los estudiantes en esta nueva normalidad dentro de su formación. Doctor Edgar, adelante, sí. Sí, esa es una muy buena pregunta, doctor. Hay muchas situaciones, por ejemplo, les puedo decir de experiencia propia que yo lo estoy viviendo ahorita en la universidad. Me ha costado trabajo manejar la plataforma. No es, quizá nos cuesta un poco más el adaptarnos a las tecnologías de cómo elaborar exámenes, de cómo grabar una clase de manera adecuada y cómo compartirla con nuestros alumnos. Ellos no tienen tanto problema para manejar las tecnologías. De algún modo, afortunadamente, cada vez ha habido un acceso más sencillo a teléfonos inteligentes y un acceso más barato también a líneas de internet. No estoy diciendo que esto sea así ya para todo el mundo, todavía tiene un cierto costo, pero bueno, entonces ellos no tienen tanto problema. Lo que sí implica y lo que sí es todo un reto para estas nuevas estrategias de enseñanza virtual es el compromiso tanto de los alumnos como de los docentes. Se habla de retos que en primer lugar el alumno debe estar perfectamente bien mentalizado a lo que tiene para evitar distractores externos, para evitar disidencia al momento de las clases y sobre todo una ética muy alta, porque bueno, en el manejo de estas plataformas, pues es muy sencillo que yo ponga un examen y el alumno, en lugar de entender que el examen es un reto personal para evaluar realmente dónde está situado, recurra a situaciones que no serían legales en una situación presencial, como por ejemplo recurrir al internet, recurrir a googlear, recurrir al mismo libro para contestar de manera correcta algo que no debería. Es todo un reto. Hay varios artículos científicos que ya se han estado escribiendo acerca de lo que es la enseñanza virtual y mencionan precisamente todos estos retos. El compromiso debe de ser, sobre todo aquellos que nos gusta y nos dedicamos a la formación del recurso en salud, tenemos que seguirnos capacitando, también ser alumnos para poder aprender todas estas nuevas estrategias y todos estos cambios en la actualidad. Muy bien, doctor Edgar, muy bien su comentario, muy completo. Y algo que quiera agregar, doctor Ramiro, algo más que quiera comentar al respecto. Sí, nosotros, por ejemplo, en la experiencia que al menos tengo en el hospital cuando damos las clases virtuales, es el fantasma de la simulación que habíamos comentado hace rato, ¿no? La simulación es esa parte ética que a veces no entendemos, sobre todo con los alumnos, ¿no? Eso de apagar la cámara, no estar ahí, estar como que estoy o no estoy.
Y por supuesto, ¿no? La situación de los exámenes, que es muy complicado, que se terminan copiando, los hemos cachado, a la hora de subir sus documentos vienen plagiados, vienen copiados también. Entonces, esta simulación que hemos estado viviendo es parte también de la situación reflexiva que ellos deben de tener y que tenemos que trabajar con ellos. Y por supuesto, en cuanto en el hospital, como no hemos tenido realmente un trabajo colegiado para empezar a trabajar en línea, muchos compañeros, sobre todo los que todos somos prácticamente, no somos nativos digitales, como ya hemos dicho, no tenemos la experiencia y hemos ido aprendiendo, pero los jóvenes tienen toda la experiencia, nacieron con la tecnología y es más fácil para ellos, ¿no? Entonces muchas veces hasta nos terminan enseñando. Sin embargo, para mí ese es uno de los grandes retos, ¿no? La simulación que hemos tenido con los alumnos a la hora de las clases virtuales. Muy bien, muy bien. Es interesante porque estamos viendo un componente de la educación que es un componente que a veces es un componente que dirían en sistemas, es un componente muy lábil, que es el estudiante, ¿no? Por un lado está toda la infraestructura, que pudiéramos decir la carencia de conectividad, equipos adecuados en un área ya formal de educación. Pero por otro lado, estamos viendo también como la ética, responsabilidad, y aquí estaría una cuestión interesante que tendríamos que revalorar todo, ¿no? Realmente la vocación al área de los profesionales de la salud, ¿no? Y cuando estoy hablando de vocación, estaríamos hablando de, por ende, vienen los valores éticos, los valores morales y los valores en una responsabilidad profesional que algunos autores llaman el engagement, ¿no? Que es el compromiso de vida a lo que hacen. Y digo, con eso se evitaría técnicamente lo que sería el que el alumno busque las vías más fáciles para acceder a la información y presentar un conocimiento que no es realmente de él, sino es un conocimiento esporádico, ¿no? Pero ante esta situación, ¿será que la educación híbrida será esta nueva normalidad? Y la gran pregunta también, ¿se adelantó el futuro? ¿O se forzó un futuro al que no estábamos preparados? Esa sería ahorita la tercera pregunta, así como para analizar. Doctor Edgar, adelante. Definitivamente sí. La educación en telemedicina e incluso la atención médica en telemedicina es algo que ya se venía proyectando, es algo en lo que ya veníamos trabajando en varias instancias. Antes de la epidemia, aquí en el Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, estábamos desarrollando, no lo hemos abortado, lo dejamos en stand-by, pero estábamos desarrollando un plan proyecto de capacitación a través de un diplomado, a través de estas plataformas precisamente, para atención de pacientes quemados en las comunidades. Entonces, lo que ocasionó la epidemia fue acelerar el proceso. Esta enseñanza a distancia realmente no es algo nuevo, es algo en lo que en muchos otros lugares se venía ya trabajando. Tuve la oportunidad en 2018 de participar en un curso del Hospital de Satyut de formación de recursos humanos para la atención de pacientes pediátricos oncológicos, y la plataforma fue así, fue una plataforma virtual, a la que nos conectábamos cerca de 68 médicos de todo el mundo en un horario pactado con anticipación, en el cual veíamos videos, intercambiábamos opiniones, se dejaba tarea. Entonces, lo que ocasionó la epidemia fueron dos cosas: acelerar el proceso, y dos, desenmascarar la carente infraestructura que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer en la actualidad? Mantenernos en esa nueva normalidad. De hecho, en Estados Unidos, en muchas universidades de medicina, ya se tiene contemplada esta capacitación que puede llegar al alcance incluso de comunidades rurales o de comunidades alejadas de la ciudad. Y la otra, pues, es optimizar la infraestructura que tenemos y buscar siempre la mejoría. Hace unos minutos, previo a esta charla, tuve la oportunidad de estar en otra charla con la jurisdicción 7 de Tapachula, en la cual comentábamos ese detalle precisamente, ¿no?
que el hecho de que de momento no tengamos los recursos adecuados no significa que no los tomemos en cuenta. Más bien, hay que plantearnos objetivos bien definidos para poder tener el acceso a esos recursos y utilizarlos de una manera óptima. Para mí, como médico de un hospital de segundo nivel, es muy importante que mis colegas en el primer nivel de atención sepan cómo dar estabilización inicial a muchas enfermedades que atendemos acá, porque no es lo mismo que me llegue un niño trasladado después de 6 horas ya con manejo a que me llegue sin que le hayan hecho absolutamente nada. Entonces, es algo que sí vino a hacer una maduración express, vino a hacer una maduración al vapor, pero que es algo que no debemos de soltar ya, y como bien lo decías, doctor, tomarlo en cuenta como nuestra nueva normalidad. Y voy a ser insistente en el punto. Tenemos que poner los gimnasios dentro del hospital. Tenemos que pelear porque en cada hospital y en cada escuela de medicina haya aulas para capacitación en medicina de simulación, con maniquíes, con softwares, con todo lo que sea necesario, porque esa es la única manera en la que de manera segura vamos a poder seguir, en primer lugar, enseñando a nuestros becarios, y en segundo lugar, a mantenernos vigentes todos los médicos que estamos en la práctica clínica, en conocimientos nuevos y en atención a nuestro paciente. Muchas gracias, doctor Edgar Guadarrama. Doctor José Ramiro, si quiere comentar algo más. Sí, claro. Igualmente nosotros, por ejemplo, en el IMSS, en la experiencia en el IMSS, más o menos en el 2005, desde la Dirección de Innovación Educativa en nivel central, desde el hospital, del Centro Médico Nacional del Siglo XXI, pudimos participar en los primeros diplomados de formación docente en línea que comenzaron precisamente en el 2006, 2007, para una formación en pirámide, ¿no? Desde un grupo de que fuimos 10, 12 personas, así replicando a nivel nacional con toda la plantilla docente que tiene el instituto. Sin embargo, pues, comenzamos a trabajar con el Moodle, con las wikis, con los SCORMs, con aprendizajes colaborativos en línea. Sin embargo, ahora que se dejó venir la situación de la pandemia, muchos de los docentes que habían llevado esta formación docente en línea, que tenía que replicarse ahora a los alumnos, desafortunadamente algo pasó y no pudimos concretar realmente, llevar a cabo toda esta implementación que ya tiene más de una década funcionando, para poder llegar a los alumnos de manera pues virtual durante esta situación, sobre todo el año pasado, ¿no? Muchos de nuestros alumnos probablemente quedaron pues nada más confinados en su casa, ¿no? Leyendo por su parte, sin mucha atención de parte de nosotros. Creo que es lo que nosotros quedamos a deber. Sin embargo, Fernando, se está trabajando mucho, como había comentado, en la red que tenemos en el hospital para mejorar en lo que se pueda la conectividad. Desgraciadamente, el instituto es muy normativo y no permite, por ejemplo, que tengamos que algunos médicos en algunas áreas que no tienen internet, por ejemplo, en el área de urgencias donde pues hay paredes de plomo, etcétera, por ahí hay alguna, una conexión a internet. Sin embargo, no es la adecuada en todo el hospital, ¿no? Por otra parte, lo que comenta el doctor Guadarrama sobre la simulación, nosotros hemos pugnado mucho, al menos en el hospital, es un hospital escuela de segundo nivel también, por ejemplo, los cursos de RCP neonatal que se hacen cada semestre, con los internos, con los pasantes de enfermería también, y con los residentes, que tenemos todavía maniquíes desde hace 15 años que tenemos ahí, ¿no? Muñecos ya muy viejos. Obviamente todo esto requiere para los maniquíes, para tenerlos en el hospital, es algo costoso poderlos tener ahí. Sin embargo, creo que vale la pena que las instituciones de salud hagan el esfuerzo por adquirir estos modelos para que podamos trabajar también con ellos, sobre todo cuando se acerque en situaciones como la que hemos vivido, ¿no? Además no sabemos qué es lo que nos depara el futuro. Entonces definitivamente hay mucho todavía que trabajar, y estoy convencido de que estamos en el futuro, así como sabemos, estamos actualmente en la posmodernidad ya. El futuro sí nos ha alcanzado, no sé si hayamos trabajado como se debiera, pero es obvio que la implementación de las nuevas tecnologías es algo que ya vivimos y que vamos a seguir viviendo, y por supuesto vamos a seguir trabajando y aprendiendo de ella, ¿no? Excelente, doctor Ramiro. Sí es interesante dentro de lo que decían tanto el compañero y amigo Edgar Guadarrama y José Ramiro Cortés.
es interesante porque haríamos dentro de la administración hospitalaria, porque la gran pregunta, ¿y qué tiene que ver con la administración hospitalaria esta temática, no? Y a final de cuentas vemos que la temática de formar en tiempos de pandemia nos habla de que hay que tener una infraestructura, de formar el recurso humano, que es parte de la importancia de esta administración en salud. Y por otra parte, lo que acaban de comentar, la cuestión de referencia y contrarreferencia unida con la cuestión de la telemedicina, que creo que es el gran reto que nos queda a todas las instituciones de salud, independientemente de la universalización de los servicios, que es otro ámbito también de los sistemas de salud, pero en administración en salud sí nos faltaría, yo creo, ese vínculo de la referencia y contrarreferencia, y cuando estoy hablando de la contrarreferencia es darle por ejemplo, el primer nivel o el segundo nivel manda al paciente a una atención de un nivel superior, o sea, del centro de salud al hospital, y el hospital atender al paciente, pero también volverlo a enviar a su atención primaria en primer nivel de atención, y también orientar a los médicos de ahí sobre el seguimiento de estos pacientes, sobre todo cuando son pacientes de seguimiento crónico, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que hablar sobre este tema, porque es también parte de la formación, y ya estamos hablando de la formación, no nada más en la cuestión de las herramientas que necesitamos para esta formación, sino también del plan o el contenido curricular que deben de llevar los alumnos de pregrado y también de posgrado de las residencias médicas, ¿no? Y uno de ellos, me queda claro que yo creo que estaría muy interesante lo que acaban de decir, creo que también hay que formar en la parte ética, de valores éticos, morales también, ¿no? Y de valores para la vida y para el desempeño de su ejercicio como profesionales de la salud, independientemente lo que siempre hemos hecho, ¿no? Que a final de cuentas es la cuestión de la formación de conocimientos. Y ahorita se notó más esta cuestión de la formación, fortalecer la formación en valores, porque generalmente los valores los transmitimos cara a cara, como decía el doctor Ramiro hace rato también, ¿no? O sea, nos van viendo y vamos transmitiendo ese conocimiento. Y eso a veces se dificulta más cuando lo hacemos de manera virtual, ¿no? A veces de manera virtual no podemos transmitir todos esos valores que nos ven en cómo atender al paciente, cómo darle seguimiento, ¿no? Entonces, no sé si ya esté el video del doctor Gonzalo López Aguirre, también médico del Hospital General Gilberto Gómez Maza y docente de la Facultad de Medicina de la UNACH. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Antes que nada, quiero presentarme. Soy el doctor Gonzalo López. Soy docente de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Chiapas, y quiero agradecer la invitación que nos dieron para participar en este panel dentro de este magno evento. Y el tema que vamos a tratar de compartir con ustedes es el formar en tiempos de pandemia. La pandemia del virus SARS-CoV-2, también conocido como COVID-19, fue muy rápida y se diseminó por todo el mundo. Por la gravedad de la situación, la Organización Mundial de la Salud emitió ciertas recomendaciones ante la declaración de la extremidad de la pandemia. Y dentro de esas recomendaciones fue que los países afectados implementaran medidas para disminuir la propagación del virus. Dentro de estas medidas se encontró la del distanciamiento social, lo que llevó a varios sectores no esenciales a detener sus actividades cotidianas de manera presencial. Esta pandemia de COVID-19 ha tenido efectos devastadores en la salud y en la vida de una gran parte de la población mundial. Y aunado a las enormes pérdidas humanas, se agregan los funestos efectos que ya se han sentido sobre la economía de casi todos los países, por lo que nos enfrentamos a una de las mayores recesiones de la historia. El rápido avance de la pandemia ha puesto en graves dificultades a los sistemas sanitarios de muchos países, incluyendo los países desarrollados. En algunos casos, sabemos que fue tan grande la emergencia que colapsó la capacidad de atención a las personas contagiadas,
y por supuesto puso en jaque los temas de salud, dejando escenarios devastadores y muy tristes. Sin embargo, otro de los sectores que también se vio gravemente afectado por esta disposición del distanciamiento social es el sistema educativo. Según reportes de la UNESCO, hasta el 30 de marzo del 2020, 166 países habían cerrado sus escuelas y universidades. A escala mundial, 87% de la población estudiantil se vio afectada por estas medidas, alrededor de 1.520 millones de alumnos. Además, alrededor de 63 millones de maestros en todo el mundo dejaron de laborar en las aulas. Ante estas medidas emitidas a nivel internacional, en México, la Secretaría de Educación Pública anunció el 14 de marzo de 2020 que se suspenderían las actividades escolares de manera presencial a partir del 23 de marzo de ese mismo año, lo que dio lugar a que con una semana de anticipación se iniciara con la planeación de la estrategia posterior para afrontar esta crisis educativa. Dentro de estas estrategias se propuso y se implementó que el ciclo escolar se cumpliera usando como recurso la educación a distancia, a través de las tecnologías de la información y comunicación. Dicha medida fue implementada en todos los niveles educativos, por lo que de manera repentina millones de estudiantes tuvieron que transitar de un modelo de educación presencial a un modelo de educación a distancia, el cual, por la propia premura de la situación global, tuvo poco tiempo para ser planificado. Para el caso específico de la educación superior en México, esta transición afectó a alrededor de 4 millones de estudiantes. Este cambio repentino en la forma de llevar a cabo el proceso formativo afectó la cotidianidad del estudiantado, pues ante la necesidad u obligación de quedarse en casa debieron de hacer uso de las TIC a la par de distintas competencias para llevar a cabo su aprendizaje. Es importante señalar que en México, como en la mayoría de los países de América Latina, la implementación de la educación a distancia encontró diversas limitantes. Por ejemplo, el hecho de que la adquisición de dispositivos electrónicos y de conexión a Internet, sobre todo los de buena calidad, se concentrara particularmente en poblaciones con mayor nivel adquisitivo. Es decir, que existe desigualdad entre las clases sociales en el acceso a las TIC necesarias para la educación a distancia, lo que limita la cobertura educativa por este medio, dejando fuera los sectores más vulnerables, que veremos un poco más adelante. Existen además distintas características en la comunidad educativa que influyen en la calidad de la educación a distancia que puedan recibir. Entre estas se pueden destacar la clase social, la ubicación geográfica o lugar de origen, el género, el tipo de institución a la que pertenece, ya sea pública o privada, entre otras. En este sentido, en una población estudiantil tan heterogénea, se ha acrecentado durante la crisis sanitaria una desigualdad educativa ya existente, conocida como brecha digital. Esta brecha digital no solo abarca la desigualdad en la adquisición y o acceso a las TIC, sino también se refiere a las habilidades requeridas para utilizar dichas tecnologías en pos de un fin determinado. Se puede decir que la brecha digital abarca tanto la desigualdad de acceso a los insumos necesarios para llevar a cabo la educación a distancia, como la falta de competencias del estudiantado para realizar de forma exitosa dicha modalidad educativa, sin dejar a un lado la capacitación y la facilidad del uso de las nuevas herramientas que tienen los profesores. En consecuencia, el hecho de tener acceso a las TIC necesarias no implica que el estudiante posea las competencias para desenvolverse en la educación a distancia. La brecha digital no solo debe ser atendida en cuestiones de acceso a la TIC, sino a través de las competencias necesarias para la educación a distancia. En un estudio se reportó que el 67.3% de la población estudiantil de la UNAM no ha logrado adaptarse a la forma de trabajo que implica la educación a distancia. Estamos hablando de estudios del 2020. Las experiencias tecnológicas que se vivieron durante el ciclo escolar
2019-2020 como un primer intento de mantener el sistema educativo activo durante la contingencia sanitaria provocada por la COVID-19, concluyeron a nivel federal más o menos el 5 de junio con 30 millones de estudiantes que cursaron a distancia la última parte del ciclo escolar. Esta culminación de este primer ciclo escolar, dio origen a que se implementaran rápidamente medidas en todos los niveles educativos para que el siguiente ciclo 2020-2021 tuviera otro abordaje ya con un poco más de planeación. Sin embargo, a pesar de que los sistemas educativos del mundo han recurrido a los medios digitales para continuar con sus actividades escolares, esta emergencia también ha puesto de manifiesto las carencias y desigualdades tanto en la disponibilidad de dichos recursos como en la preparación de profesores y alumnos para transitar hacia las modalidades de la educación a distancia. Se han realizado estudios para tratar de medir el impacto que la COVID-19 ha tenido en el sector educativo. Y en nuestro país se desarrolló un modelo denominado Cuestionario de Experiencia Educativa durante la pandemia, a fin de explorar la valoración, apreciación y disposición del estudiantado de educación superior en México ante esta modalidad de enseñanza. Dicho cuestionario se construyó con base a distintos estudios en diferentes instituciones de educación superior, considerando 4 categorías. Las de logística, que se refieren al manejo y disponibilidad de tiempo y espacios físicos para llevar a cabo la educación a distancia. La categoría de tecnologías, que se refieren al acceso y conocimiento necesario de las TIC, así como la conectividad. Las socioafectivas, referentes al estado emocional, afectivo y de salud del profesorado y de los estudiantes. Y las pedagógicas, donde se refieren al conocimiento de herramientas didácticas necesarias para la educación a distancia o educativas que fomenten las habilidades de los estudiantes. Dentro de estas 4 categorías se incluyeron 9 factores de impactos distribuidos en 76 ítems en total. Y estos factores de impacto fueron en la calidad, en el rol y práctica docente, la calidad y accesibilidad a la tecnología de información y comunicación, la satisfacción con la dinámica de la educación a distancia, la desaprobación por la dinámica empleada en la educación a distancia, la calidad del material didáctico empleado durante la pandemia, las aptitudes para la educación a distancia, la experiencia emocional durante la pandemia, las acciones institucionales y el uso del tiempo que se invierte en la preparación, en el desarrollo o en la recepción de las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, ¿cuál ha sido el impacto de esta transición educativa? Se ha incurrido en muchas confusiones e improvisaciones, desde los administradores, profesores y estudiantes que han luchado para implementar aprendizajes en línea de manera amplia y eficaz. La transición de esta modalidad requiere sistemas efectivos de gestión de aprendizaje, instalaciones de videoconferencias y personal académico con experiencia en la educación a distancia. Las instituciones de educación superior de todo el mundo han suspendido los viajes internacionales y los programas de intercambio, así como muchas actividades de investigación. Se ha requerido de la toma de decisiones para saber cómo evaluar el aprendizaje, si se posponen o cancelan exámenes finales y cómo hacer la selección de los nuevos estudiantes para el siguiente año escolar y cómo egresar a aquellos estudiantes que terminaron un proceso de licenciatura o de posgrado. En los países más pobres, los estudiantes de los grupos vulnerables tendrán mayores problemas. Muchos de estos jóvenes tienen acceso limitado a Internet y baja capacidad de banda ancha, por lo que es muy probable que sus oportunidades de aprendizaje en línea se vean drásticamente limitadas, especialmente en las áreas rurales. No solo un número importante de estudiantes de bajos ingresos, sino incluso hasta profesores carecen de computadoras o tabletas o de las capacidades y habilidades suficientes para operarlas. Para muchas instituciones públicas vienen tiempos difíciles porque deberán ajustar aún más sus presupuestos. Aunque también hay un número considerable de establecimientos universitarios privados que dependen casi en su totalidad de las colegiaturas y que verán muy mermados sus recursos financieros debido a la disminución de estudiantes por motivos económicos. Es previsible que en corto plazo, ante la grave crisis de desempleo en el mundo, millones de alumnos abandonen por completo sus estudios
o busquen lugar en instituciones más accesibles. Otro problema relevante es sin duda la protección de datos, especialmente teniendo en cuenta, por ejemplo, que en esta situación se emplean videollamadas de los hogares de estudiantes y profesores. Las necesidades tecnológicas de las plataformas ante un uso intensivo para el que no fueron diseñadas es una cuestión importante, así como una buena planificación y comunicación de los servicios técnicos de mantenimiento. Los retos para el sistema educativo, sin duda, el mayor de ellos es la reducción de la brecha digital y el desarrollar o implementar variables críticas para mantener una formación de calidad en los nuevos entornos de comunicación. Estas variables críticas pueden ser el soporte institucional, los aspectos organizativos, las competencias tecnológicas, la educación o el proceso centrado en el estudiante, que debe ser un estudiante activo, colaborativo, participativo, la E-actividad, el papel del profesor tutor, el papel del estudiante, el sentido de comunidad, la sociabilidad y la interactividad social, así como los contenidos de las asignaturas o las materias. Por otro lado, el desarrollo de una metodología, diseño y estrategias didácticas que faciliten el proceso, así como los aspectos comunicativos y las herramientas de comunicación que permitan esta interacción docente-estudiante, un entorno tecnológico adecuado y los modelos de evaluación que no son cosa menor. Las IES han enfrentado verdaderos desafíos para elaborar con rapidez programas de educación a distancia de calidad. La enseñanza online ante la pandemia dio lugar a la primera Emergency Remote Teaching con la finalidad de cumplir con 3 grandes objetivos: flexibilizar la realización de las tareas docentes, sortear las dificultades generadas por la situación de no presencialidad y la búsqueda de alternativas tanto para la docencia y las evaluaciones. La OMS señaló que la COVID-19 es solo el inicio de futuras emergencias sanitarias, lo que genera un panorama poco alentador para el campo educativo, en el cual se prevé que los procesos de enseñanza-aprendizaje se realicen alternando periodos presenciales con periodos a distancia, por lo que muchos autores se preguntan si dicha transición provocada por la pandemia de COVID-19 transformará a las IES en instituciones digitales. Pues yo agradezco la invitación nuevamente.